poder llevar a cabo las siguientes evaluaciones. Tasas utilizadas habitualmente para escribir pronóstico, como ya lo habíamos mencionado, son la supervivencia, principalmente a los 5 años. Es el porcentaje de pacientes que sobreviven a 5 años a partir de un punto determinado del curso o de la enfermedad. La letalidad, porcentaje en pacientes con una enfermedad que fallecen a causa de esta. Como ya habíamos visto, la mortalidad y la respuesta, la remisión y la recidiva y el análisis de supervivencia. La supervivencia de una corte, la forma más directa de estudiar la supervivencia es constituir una corte de pacientes con la afección de interés que se encuentra en el mismo punto del curso de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que la semana pasada habíamos comentado que era como el inicio de los síntomas en el momento del diagnóstico o en el momento del tratamiento y que se toman, se someten a observaciones hasta que todos puedan estar y presentar un resultado del mismo interés. Para esto se requiere una cohorte pequeña. ¿Por qué se requiere una cohorte pequeña? Pues bueno, es muy importante escribir las características de los pacientes, principalmente como lo que es edad, la gravedad, de la gravedad de la enfermedad, la comorbilidad, ¿sí? El análisis de supervivencia, cuando se interpretan los pronósticos, es preferible conocer la probabilidad, ¿sí? Media de los pacientes con una afección concreta que se va a presentar en cualquier resultado y en el cualquier punto de tiempo, ¿sí? En la exposición se adoptan diferentes posturas, ¿sí? Habitualmente es describir los resultados de los términos de la supervivencia. ¿Qué quiere decir? Es de muerte a atrás, ¿sí? La supervivencia de una corte, la forma, como se los decía, la forma más directa de estudiar la supervivencia es una corte de pacientes con afección de afección pequeña o de una corte pequeña. La superficie en relación con el tiempo se presenta en formas de peldaños, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Existen métodos de análisis estadísticos, principalmente que el análisis estadístico va a ser, es el Cox y Kaplan-Meier, ¿sí? Aquí no requiero que se aprendan fórmulas ni que sepan sacar cierta dificultad del rank y de regresiones y cosas de esos. Hay paquetes estadísticos que ya lo hacen. Aquí es importante que sepan interpretar la curva de sobrevivencia, de supervivencia. ¿Y cómo vamos a aprenderlo? Aquí vamos a darles cómo se va construyendo cada peldaño y cómo es que se forma cada uno de estos. Y con los artículos nos vamos a dar cuenta la interpretación adecuada de Kaplan-Meier. Aquí, como podemos observar, existen, que decir, bueno, estas son las semanas que se inicia. Es importante tener una cohorte con tiempos, ¿sí? El número de pacientes que están en este estudio, cuántos inician en estudio. La siguiente columna tenemos que es importante saber la muerte o las muertes de los pacientes, los que son censurados. ¿Quién me dice qué es la palabra censurado? Adelante, Ángel. Bueno, los pacientes censurados van a ser aquellos que por alguna razón salieron del estudio, o sea, que se les perdió el seguimiento o que decidieron dejar. Ok, gracias Ángel, muy amable. Y bueno, vamos a ver cómo existen que inician a las 10 semanas, ya sea de los síntomas, del tratamiento o del diagnóstico. Tenemos el número 18 de pacientes que vamos a hacer nuestra pequeña cohorte, ¿sí? Pero en la semana 10 se presenta una muerte. No hay ningún descensurado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra proporción o cuál es la fórmula o cuáles los datos que tenemos que ocupar para que nosotros nos salga nuestra proporción acumulada de la supervivencia, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos 18 individuos al inicio de nuestra cohorte, pero dice que hay una muerte, entonces restamos uno, si quieren sacar su calculadora, uno menos uno entre 18, ¿cuánto nos da? Vilchis, ¿cuánto da? Da punto 9444. Exacto. Entonces nosotros vamos a ir colocando en nuestra tabla
la acumulación de la proporción de esto. Sin embargo, en la semana 13, ¿sí? Tenemos 17 pacientes. No hubo ninguna muerte, pero sí hay un censurado. ¿Qué quiere decir? Vamos a restar, ¿sí? Vamos a poner 1 menos 0, porque no hay muerte. Está censurado, más no muerte. Entonces hacemos 1 menos 0 entre 17, ¿cuánto les queda? Menos 0 entre 17, 1, ¿no? Entonces, ¿quién se pregunta cómo se imaginan que sale esta proporción acumulada? Pues la respuesta es la cantidad se va a multiplicar por el resultado de la proporción de la sobrevivencia. En este caso tenemos que 0.944 por 1 nos va a dar 0.444, que es la acumulación de la proporción. En la semana 18 nosotros tenemos que están ya 16. De los 18 solo tenemos 16. Sigue sin haber muerte, pero sí hay un censurado. Entonces hacemos la misma operación. 1 menos 0 entre 16. Y tenemos igualmente 1. Hacemos la multiplicación, 0.944 por 1, y nos va a salir el mismo resultado. Sin embargo, en la semana 19 nosotros tenemos 15 individuos, pero ya hay una muerte. Entonces hacemos 1 menos 1 entre 15, sale 0.9333, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a multiplicar a cruzar con la cantidad anterior, 0.944, y nos da 0.814, o sea, redondea, 0.8815, ¿sí? Y es así como nosotros vamos armando nuestra tabla para poder llevar a cabo nuestros peldaños, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos observar que en la semana 38, semana 59 a la 75 hay pérdidas, y podemos observar que en la semana 107, ¿sí? Tenemos la acumulación de 0.2486. ¿Esto para qué nos sirve? Es para formar de dónde ustedes se imaginan que es donde salen los peldaños. Sin embargo, Kaplan-Meier, bueno, se hacen un número de pacientes expuestos al riesgo y número de pacientes que se presentan en el suceso. Lo que se va haciendo, pues, es una pequeña resta entre el número total de los pacientes que van quedando que en la supervivencia o que sobreviven, ¿sí? Es esta fórmula chiquitita que vimos en la tabla anterior, ¿sí? ¿Hasta aquí algún problema de cómo sacar la tabla anterior? ¿Doctores? ¿Perdón? Doctora, bueno, ¿qué es lo que Mande. nos dice? O bueno, como que me perdí en esa parte. El número, ¿qué es lo que nos dice? ¿El número que, perdón? El resultado que nos da, que en un enunciado, ¿qué significaría? Esto es lo que nosotros vamos a tener, es lo que vamos a ir a colocarlo en los peldaños. Ah, ok, Ahorita, ok. ¿los peldaños cuáles son? Ahorita voy a sacar la tabla. ¿Se acuerdan de una tabla o vieron, estudiaron Kaplan-Meier? ¿Leyeron algo de Kaplan-Meier? Esta tablita nos va diciendo, ese es el tiempo y estas son la proporción de los individuos o la probabilidad. Y esto va, ¿sí? Esto nos va a dar, ¿qué significan estos palitos aquí paralelos? ¿Esto qué significa? Esto que estoy señalando. Los pacientes censurados. Exacto, doctora, los pacientes censurados. Cuando en cualquier punto del tiempo se pierde un paciente para el estudio, se deja de contabilizar. Entonces son pacientes censurados.
¿Y qué significarán entonces estos peldaños? ¿Por qué creen que sacamos esta cantidad? Porque aquí nosotros nos estamos dando cuenta que de los 18 pacientes hubo una muerte en la semana 10. ¿Cómo voy a sacar mi proporción acumulada para poderla reflejar en una tabla de Kaplan-Meier y poder hacer esto? ¿Qué pasaría aquí? Porque son 18 pacientes, se pueden ver exactamente las tablas de los peldaños. ¿Qué pasaría si tuviera 100 pacientes? ¿Creen que se vería de la igual manera o qué pasaría? Se vería como una recta, ¿no? Exacto, una curva o una recta, pero una línea, ¿no? Entonces, esto sirve para estudios que son pequeños y que nosotros podemos identificar y poder llevar a cabo. Esta es la manera, yo les puedo haber dicho, esta es la Kaplan-Meier y hasta ahí. Lo que quiero es que sepan de dónde viene cada uno de los resultados y qué es lo que vamos formando, ¿sí? Esto es para que salga nuestra Kaplan-Meier. Dicen que una pendiente más pronunciada indica una mayor tasa de eventos, que quiere decir una mayor tasa de mortalidad y por lo tanto, pues es un peor pronóstico. Cuando la pendiente es más plana, indica una tasa de eventos más baja y por lo tanto nuestro pronóstico es mejor. Aquí quiere decir que de los 18 pacientes que estuvieron con alguna enfermedad, a la semana 107, ¿cuántos sobrevivieron? ¿Doctores? 2. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un pronóstico, un mal pronóstico de tal enfermedad. Es lo único que quiero que sepan, ¿sale? Y bueno, esto ahorita con los artículos nos vamos a ir directamente a la interpretación para que lo tengan más claro y directo de una enfermedad que vamos a ver, cuál sería los resultados de la Kaplan-Meier. También existe el long run, que dice que es importante que sepan que en pronóstico se usa la regresión de Cox y long run. En investigaciones médicas con la frecuencia se quiere comparar las dos supervivencias o dos demás grupos. Los grupos difieren respecto a cierto factor, entre edad, sexo, protocolo de tratamiento, etc. Y es el efecto de este factor sobre la supervivencia de lo que nos interesa conocer. ¿Sale? El método más común de comparar tiempos de supervivencia de grupos independientes es la prueba de long rank. Chequen esta definición, muchas veces viene en el examen. El método más común de comparar los tiempos de supervivencia de grupos independientes en las pruebas de long run. Esta es una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula asumida es que los grupos proceden de la misma población. Cabe hacerse la pregunta de si es necesario hacer una prueba para un riesgo relativo constante antes de hacer una prueba long run. La prueba long run es bastante robusta contra desviaciones de azar, ¿sí? Y bueno, el long run, si las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier se cruzan, entonces esto es una evidencia de divergencia al azar, a la proporción. Esto lo van a entender súper bien cuando veamos el artículo y van a identificar cada uno de los resultados que vamos a tener de pronóstico y la Kaplan-Meier que nos va a arrojar de la enfermedad. De esto no necesito que hagan ninguna fórmula, que no saquen nada, simplemente es cómo sacar Cox, número de individuos expertos, ¿sí? Con enfermedad entre el número total con determinado tiempo. Esto ya lo hace la maquinita, ustedes no tienen que hacer nada de esto. Y bueno, lo único que tienen que saber que el modelo de Cox es una técnica estadística bien reconocida para explorar las relaciones entre la sobrevida de los pacientes y varias variables explicatorias. Prevé una estimación del efecto del tratamiento en la sobrevida después de ajustar por otras variables explicatorias. ¿Qué otra cosa? Nos permite estimar la hazard ratio, ¿sí? Que es el riesgo por unidad de tiempo, de muerte u otros eventos de interés para los pacientes dando sus valores pronósticos. Si los grupos tratados son similares con respecto a las variables que se conocen, tienen un efecto en la sobrevida. Se utiliza el método de modelo o método de Cox. Con estas variables pronósticas se puede obtener una estimación más precisa del efecto, ¿sí?
La interpretación del modelo de Cox involucra y examinar los coeficientes para cada variable explicatoria. Una coeficiente de regresión positiva para una variable explicatoria significa que el hazard ratio es alto y por lo tanto el pronóstico es malo, ¿sí? El coeficiente de regresión negativo implica un menor pronóstico, un mejor pronóstico para pacientes con valores altos de la variable. Y esto es para que vean cómo está, cómo se interpreta, más bien cómo se ponen los riesgos relativos y cómo se pone una tablita. Esto ustedes no tienen que saber sacar la COX y todo esto. Esto nosotros son regresiones que ya se corren y que es importante que ustedes ya lo tengan identificado, que qué se ocupa en pronóstico es la regresión de Cox y long rank. ¿Ok? ¿Y cuál es el gráfico que nosotros necesitamos para la supervivencia? Es Kaplan-Meier. ¿Sí? Chicos, vámonos para